Bueno, durante la clase de hoy vamos a ir leyendo algunas de las preguntas de este compilado de casi 300 preguntas para el segundo parcial. Dice biología 54, pero en realidad es para biología 08 también, ¿sí? Las cátedras de biología del CBC, tanto 54 como, 50 como 08, comparten los mismos contenidos. Hay mínimas diferencias, ¿sí? Entonces no es que hay una dificultad en leer 54 y uno dice, no, nada que ver con lo que tengo yo, se van a dar cuenta que sí, que tiene que ver, ¿sí? Por supuesto no vamos a hacer casi 300 preguntas, pensé en avanzar con las primeras 5 y a lo largo de las clases ir profundizando, porque en realidad cada una de estas preguntas me van a servir de excusa para explicarte algún tema de estos que vayan apareciendo, ¿sí? Así que más que buscar responder es inspirarnos con las palabras que aparecen ahí para desarrollar cada uno de los temas. Este parcial, que es como un modelo, un compilado de preguntas del segundo parcial, tiene un montón de preguntas y a la vez es bastante antiguo, hace muchos años. Entonces, hay algunos términos que incluso ya no se usan, o tienen así algunas modificaciones. De la clase hoy no aparece nada de eso, pero como les voy a enviar este material, quien no lo tenga, bueno, es importante saber que pueden aparecer unas palabras medias ajenas al vocabulario que te están enseñando, ¿sí? Yo fui destacando la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que con eso parece poco, pero tenemos un largo rato para compartir durante esta clase, ¿sí? Bueno, avanzamos por acá, ¿sí? Preguntas para un segundo parcial de biología. Hoy justo cumple Messi, ¿no? Así que ahí puse, bueno, que me sirve repasar estos contenidos con ustedes, y me puse ahí la marca de biología con Maru al lado porque decía, lo más cerca que puedo estar al lado del Messi es en un PDF de estos. Por ahora, por lo menos la vida no me está dando posibilidades de conocerlo personalmente. Bueno, arrancamos, basta de pavadas y enfoquemos. Por un lado, el segundo parcial agarra lo que son las biomoléculas del ADN, bueno, el ARN también, y todo lo que pasa en torno adentro del núcleo, los procesos, los mecanismos moleculares, les decimos, ¿no? Que aparecen adentro del núcleo, que tienen que ver más bien con la información. Las células funcionan gracias a que tienen información que está en el núcleo. Pero esa información es como dice la expresión, info, no es más que eso. Entonces, esa información de alguna forma se tiene que transmitir. Y esa transmisión genera que la célula funcione a partir de la info que está en el ADN, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con esta primera pregunta, ¿sí? Que dice, el promotor de un gen es una secuencia de nucleótidos que permite la unión. Y ahí van apareciendo algunas eh, posibilidades de respuestas. Van a ver a lo largo de esta clase, yo estoy actualizándome, ¿sí? Estoy mucho con un chat que se llama Lucía, ¿sí? Que vos le vas preguntando cosas y te va respondiendo. Entonces, bueno, estoy jugando con eso, por lo tanto, varias de las preguntitas de hoy las puse así porque me gusta cómo las responde, ¿sí? Es como un lenguaje bastante simple. Entonces, vamos a pensar en lo que es, primero, el promotor de un gen, y a partir de acá también vamos a diferenciar el ORI, un promotor, bueno, lo que es la traducción. Vamos a ir comparando estos dos procesos que son tres procesos en realidad, que es duplicación de ADN, transcripción de ADN a ARN y traducción de ARN a proteína, ¿sí? Entonces, primero, la pregunta te pregunta un promotor. ¿Qué es un promotor? Nada que ver con esos que vienen a darte un viaje, a promocionarte una clase de biología. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un sector, ¿sí? El promotor de un gen es una región del ADN que se va a encontrar en la parte de adelante de un gen. O sea, vos sabés que la cadena de ADN es una hebra. La primera parte de un gen está indicada con algo que se llama promotor, ¿sí?
¿Y qué va a generar el promotor? Bueno, va a ser el responsable de iniciar la transcripción del ADN a ARN. Es decir, es el lugar donde se unen las proteínas y enzimas necesarias para que la información genética se copie a una molécula de ARN, ¿sí? Vamos a ir traduciendo un poquito más todo esto, ¿no? Nosotros tenemos varias hebras, moléculas de ADN, por ejemplo, en cada una de las células de nuestro cuerpo, las somáticas, tenemos 46 moléculas de ADN. Todas estas moléculas tienen información para todos nuestros rasgos, características, las que vayas viendo en genética, si ya llegaste a esos temas, las características de, bueno, nuestra forma física, nuestro grupo sanguíneo, muchísimas características. Entonces, ¿cómo están metidas las características en la molécula de ADN? En algunas porciones de información que se llaman genes. Entonces, un gen siempre es una porción de todo el ADN, de toda una de las 46 moléculas, ¿sí? Entonces, es una porción de un gen, de una parte del ADN, un gen, que da una información para alguna característica. Que generalmente alguna característica, en este caso, es para poder generar alguna proteína, ¿sí? Alguna proteína de las que estudiaste para el primer parcial. Te puedo nombrar miles, tal vez sería un buen momento para que vos recuerdes alguna de ellas. Entonces, para que ese gen sea leído y sea reconocido, hay una señal antes del gen, en la previa, así como cuando vos vas por la calle y ves un cartel que te indica adentro de ese lugar que hay, por ejemplo, un cartel que te dice pizzería y adentro sabes que va a haber un lugar donde vendan pizzas, ves un cartel en la calle de un lugar que diga heladería y adentro vas a encontrar una heladería. Cada gen tiene un cartel. Y de ese cartel te vas a meter, si seguís leyendo la secuencia de ADN, en un gen. Ese cartel se llama promotor, es quien promociona al gen. Entonces hay muchos promotores. No hay tantos promotores como genes, porque el promotor es una región. ¿Qué hace esa región? Activa, atrae a quienes van a leer al gen. Y los que van a leer al gen, por ejemplo, si querés transcribir ADN a ARN, quien va a leer va a ser la ARN polimerasa, ¿sí? Ahora lo vamos a ir explicando un poquito. Seguimos, ahora volvemos para acá, pero sigamos. Porque antes quiero repasar con vos 3 procesos o mecanismos moleculares que son bases. O sea, parecen todo lo mismo, son muy distintos cada uno, pero como todos hablan en cierta forma de nucleótidos, de ADN, de uracilo, de guanina, de ADN polimerasa, RN polimerasa, transcripción, traducción, como que parece que es todo lo mismo. Bueno, te cuento. Es importante que los tengas claros a cada uno por separado, aunque tengan cosas en común. ¿Qué tienen en común los tres? Que todos van a iniciarse leyendo una secuencia de nucleótidos. Todos están relacionados con nucleótidos. ¿Te acordás, no? Que los nucleótidos son el monómero de los ácidos nucleicos, ¿sí? Cada nucleótido está formado por 3 estructuras. Por una pentosa, que puede ser desoxirribosa o ribosa, según el ADN o el ARN, una base nitrogenada, que puede ser adenina, uracilo, citosina, y en el caso del ADN, timina también, o en el caso del ARN, uracilo, ¿sí? Hasta ahí estamos. Y la tercera patita de un nucleótido es un grupo fosfato, ¿sí? Eso imagino que a esta altura del partido lo tenés así, de taquito, ¿no? Ponele. Bueno, entonces, todos tienen que ver con leer una secuencia de varios nucleótidos y desde ahí sacar información. ¿Qué pasa con la replicación? La replicación, como les puse acá, es como la Gioconda, ¿no? Es poder hacer una copia del ADN. Tenés una Gioconda
y vieron que se hicieron muchas réplicas, ¿no? Por eso se me ocurrió ponerla a ella. Y haces una copia, entonces, de una molécula de ADN, que cada molécula tiene 2 hebras en paralelo, ¿sí? 2 cadenas, es catenaria. En la replicación del ADN de una cadena, perdón, de una molécula de ADN, obtenés 2 moléculas de ADN, ¿sí? La transcripción es como así, va Bart Simpson escribiendo y copiando algo, una frase, bueno, se transcribe una información. No se transcribe toda la molécula de ADN, porque no hay que copiar toda la molécula de ADN, sino una porción que da información, que es lo que te decía recién, que es un gen, ¿sí? Entonces, la transcripción es cortita, es un fragmento, ¿sí? Que se copia, se transcribe con la letra, en este caso, de Bart Simpson. ¿Cuál es la letra de la transcripción? La letra es la del ARN. Ahora vamos a ir profundizando en cada uno de estos procesos, pero yo te voy diciendo cositas y bueno. El ARN, la letra, el lenguaje del ARN es con uracilo. Recuerda que tiene adenina, guanina, citosina, uracilo como te dije recién. Entonces, ese es el lenguaje de la transcripción. Y en cambio, la traducción es como el cambiar de idioma, como interpretar algo. Por ejemplo, un código de barras, que vos cuando lo pasás por el intérprete del código de barras, te da una respuesta de, por ejemplo, este código puede significar, no sé, un alfajor terrabusi triple. Auspicia este momento dulce, pues en la tarde tengo que dar ejemplo de comida dulce, ¿sí? No puedo hablar de hamburguesa con cerveza en este momento de la tarde. Bueno, algunas diferencias más, ¿no? Por un lado, la replicación del ADN, el ADN está en el núcleo, y la transcripción de un fragmento del ADN, que está en el núcleo, ocurre en el núcleo celular, ¿sí? Ah, esperen. Y la traducción ocurre en el citoplasma. Bueno, ¿cómo arranca la replicación del ADN? Arranca en un lugar que se llama ORI, origen de replicación, que en células procariotas, que es un ADN circular, tiene un solo origen de replicación, y en células eucariotas hay varios puntos, lugares, donde comienza la replicación del ADN, ¿sí? Porque imagínate que una hebra de ADN se calcula que son 2 metros por molécula, ¿sí? Entonces es largo. Por lo tanto, hay varios lugares, varios ORI. ¿Dónde arranca la transcripción? ¿Sí? ¿Dónde arranca la transcripción? Bueno, la transcripción es de un gen. Y el lugar donde se indica el inicio de ese gen es el promotor. Entonces, acá tenés al promotor. Y la traducción no tiene que ver con un sector del ADN o del ARN, sino con un codón, que es el codón auge. Entonces, el inicio de cada una es a partir de estos sectores, o en este caso el codón auge, ¿sí? Que es un triplete. Es una partecita del ARN mensajero que tiene 3 nucleótidos consecutivos: adenina, uracilo, guanina. Cuando encontrás auge, es como en lugar de decir, acá arranca la traducción. Cuando encontrás el ORI, acá la replicación. Cuando encontrás el promotor, acá la transcripción. ¿Sí? Bueno, sigamos. Esto les decía, ¿no? Estos dos ocurren en el núcleo y atrás está el núcleo, y la traducción en el citoplasma, porque es ahí donde se generan proteínas, y las proteínas, bueno, van a estar por el citoplasma. Si alguna tiene que volver al núcleo, se le va a enganchar una señal para que pueda volver al núcleo, ¿sí? Pero ese es transporte a través del polo nuclear, que hoy no voy a mezclarlos con ese tema. Sigamos un poquito más, ¿no? Jugando tal vez, ¿no?, a encontrar la diferencia entre uno y otro, y es que hay una enzima que se llama polimerasa, ¿sí?, que es la que se encarga de agregar nucleótidos. En el caso de replicar ADN, que está formando ADN, la polimerasa se llama ADN polimerasa.
¿Por qué? Porque agrega nucleótidos de ADN, ¿sí? Es decir, puede tener timina, puede agregar uracilo, pero siempre, bueno, los nucleótidos tienen la pentosa desoxirribosa, ¿sí? Entonces, la ADN polimerasa agrega nucleótidos de la pentosa desoxirribosa. En cambio, la transcripción también tiene una polimerasa, pero el objetivo es que vaya agregando, del gen que está leyendo, agregando nucleótidos de ARN para formar el ARN mensajero. Entonces, el ARN tiene nucleótidos con la pentosa ribosa. Por lo tanto, la ARN polimerasa agrega nucleótidos que formarán ARN. Bueno, vamos a aclarar un poco esto de lee en este orden, sintetiza en este orden, que no sé si ya te mareaste o ya le encontraste la clave. Yo te enseño una memotécnica que me ayuda a mí, ¿sí? Cuando vos lees la palabra ADN, polimerasa, la lees de 3 a 5. ARN lo mismo, ARN, polimerasa, de 3 a 5. Entonces, va a leer en este orden, en una dirección que es desde el nucleótido, bueno, que termina en 3 a 5. Ese es el orden. Pero cuando sintetiza, es decir, cuando le va agregando nucleótidos, acuérdate que como es complementario, siempre se agrega en espejo. Si vos tenés de un lado citosina, del otro lado agregas guanina. Entonces, si vos tenés un extremo 3', del otro lado arrancás con el extremo 5'. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos lees de 3 a 5, pero sintetizás, o sea, vas agregando desde el 5 al 3, ¿sí? Entonces, fíjate en esta imagen, que si te dice, si vos tenés esta imagen sin tener esta flechita acá del celeste, ¿no? ¿Desde qué lado va a estar yendo la ADN polimerasa? Bueno, vos decís, la de abajo, que es la cadena molde, ¿sí? Va de 3 a 5, va a leer desde 3 a 5. Por lo tanto, va a ir agregando nucleótidos, en este caso, en el lado de arriba, de 5 a 3, ¿sí? En esa dirección. ¿Para qué? Para que el 5 quede complementario con el 3. Y con un poquito más de detalle, si abajo tenés citosina, arriba guanina, timina, adenina, adenina, timina. ¿Ves que está formando ADN? Al formar ADN, puedes agregar timina, ¿sí? Acordate que estamos haciendo como un jueguito de encontrar diferencias. ¿Qué más te quería decir? De la replicación. Es importante que sepas que más allá que estamos hablando de nucleótidos que tienen timina, porque estamos en ADN, acá hay una trampita que a veces suelen pisar el palito y equivocarse, que es el cebador, que es el prime. El cebador, o sea, la ADN polimerasa, imagínate así, como la Gioconda, como alguien muy sofisticado que necesita como una alfombra para pisar y pasar, ¿sí? Entonces, ¿quién es la alfombra? Es un cebador. Para que la ADN polimerasa empiece a poner nucleótidos, no le empieza de la nada. Necesita algo previo. La previa es un cebador que consiste en 10 nucleótidos de ARN. Entonces, en la replicación del ADN aparecen fragmentitos de ARN, que son los que forman el cebador. Después este fragmento, cuando termines de hacer el pulido final de toda la hebra de ADN, esos cebadores son reemplazados por nucleótidos de timina, sobre todo, ¿sí? O sea, son reemplazados en el corrector. Pero bueno, para que ubiques que algo con el ARN tiene que ver la replicación. Vamos para acá, vamos a la transcripción. En la transcripción, vos no estás leyendo las dos cadenas, lees solamente el fragmento de una, porque el ARN, acordate que tiene una sola cadena, es monocatenario.
Entonces, para formar algo con una cadena, tenés que copiar una cadena, no puedes copiar las dos en simultáneo. Entonces, la ARN polimerasa también lee de 3 a 5 y lee lo que se llama la porción de la cadena molde. ¿Qué es la cadena molde? Es el molde por sobre el cual se apoyan los próximos nucleótidos de ARN mensajero, ¿no? Pero no sé si sos muy de cocinar y esas cosas, ¿viste? Cuando haces, no sé, una torta, esas que tienen el círculo en el medio, ¿sí? Esos bizcochuelos en aro, o la formita del flan, si haces un flan que tiene ahí abajo como unas pancitas, que cuando lo das vuelta queda así la forma del molde. Bueno, el molde y lo que es lo de adentro, el molde, el relleno, se complementan, pero no tienen la misma forma. El molde si tiene esta forma, el relleno tiene esta, ¿sí? ¿Qué te quiero enseñar con esto para que veas, ¿no? Que la cadena molde va a ser complementaria al ARN mensajero que se forme. La única diferencia es que si vos tenías adenina, vamos acá abajo, adenina en la cadena molde, el complementario del ARN es uracilo, ¿sí? No es timina en este caso. Y también se va a ir formando, sintetizando de 5 a 3, igual que el ADN en este caso. Ahora, capaz que te dicen cadena molde, cadena codificante, cadena no codificante, ¿cuál es cuál, no? Bueno, decir que la cadena es codificante significa que es la que va a dar el código, va a dar la información. Y ahí puede ser que te marees un poquito, ¿sí? ¿Se ve cortada la imagen de abajo? A ver, ahí se ve un poco mejor. Si no, la busco en internet y se las comparto. Ahí se ve un poquito mejor. Esta imagen, está acá, queremos leer. Bueno, no me están respondiendo el chat. Cuando puedan responder, ahí seguimos. ¿Ahí? Perfecto, bueno, bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre cadena codificante, cadena molde, cadena antimolde? ¿Cuál es cuál para no marearte? La molde es sobre la que se apoya el ARN mensajero, como te decía recién. Y es la no codificante. ¿Por qué? Intenta observar, ¿sí?, el ARN que se está formando, que tiene adenina como la codificante. Arriba hay adenina, arriba hay timina. Bueno, acá abajo tiene que haber uracilo, pero es como si fuese una timina. Citosina arriba, perdón, guanina arriba, guanina abajo, en el rojo, adenina arriba, adenina abajo, en rojo, en azul timina, bueno, abajo obviamente uracilo, citosina, citosina. Entonces, si la siguiésemos esta cadena, lo que descubriríamos es que la cadena codificante es igual al ARN mensajero que se forma con la diferencia del uracilo y la timina, ¿no? Pero el ARN mensajero se copia de la cadena molde, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es codificante la de arriba, que es la que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero después termina siendo un espejo. ¿Por qué? Porque es la complementaria a la cadena molde. Y el ARN es complementario lo que se va formando a la cadena molde, ¿sí? Entonces, la cadena molde puede ser no codificante también, llamada así, de la misma forma. O la cadena antimolde se puede llamar cadena codificante. Bueno, ¿qué más para decir? ¿Sí? Del ADN polimerasa, hablamos un poquito acá. Del ADN polimerasa, en células eucariotas tenés tres tipos de ADN polimerasa y en la procariota tenés solo un tipo de ADN polimerasa, ¿sí? Eso a veces preguntan, a veces, ¿no? Pero bueno, con que sepas lo que te voy explicando, va así muy bien. Bueno, y vamos un poquito con la
traducción, que como te decía es cambiar el idioma. Entonces, pasamos del idioma de ácidos nucleicos, o sea, de nucleótidos, al idioma de las proteínas, que te acordás que son otro tipo de biomoléculas. Saltamos de calidad de biomoléculas. ¿Dónde arranca la traducción? En un codón que se llama AUG. Y este codón indica el inicio, ¿sí? Después hay algunas moléculas, ¿sí? Que son importantes que conozcas. Por un lado, el codón AUG y la molécula peptidiltransferasa, que es quien se va a encargar, acá no tenemos ADN polimerasa, ¿quién se encarga de llevar los aminoácidos? Bueno, la peptidiltransferasa, ¿sí? Así como las polimerasas se encargaban de llevar los nucleótidos, la peptidiltransferasa se encarga de llevar los aminoácidos, ¿sí? De hecho, el nombre peptidil te suena a proteína. Y la lectura va a cambiar. La lectura va a hacerse de 5 a 3. Entonces, la traducción, ¿sí? Bueno, en realidad la traducción es aminoácidos. ¿Cómo me acuerdo que se lee de 5 a 3? Bueno, ayudita a memoria, el codón, la palabra codón tiene 5 letras, AUG tiene 3. Entonces, se lee a partir del codón AUG. Y el codón es 5, 3. ¿Sí? En ese orden. ¿Ves que acá, si lo ves en el dibujito, acá está el 5 y va en dirección de 5 a 3. ¿Qué es lo que se lee? El ARN mensajero, que tiene tripletes. Un codón son 3 nucleótidos. Tiene tripletes, se leen continuos y cada triplete se traduce en un aminoácido. Esos aminoácidos se van uniendo por enlaces peptídicos y van formando la estructura primaria de un polipéptido, ¿sí? Entonces, acuérdate que para iniciarla hay que encontrar la secuencia AUG del ARN mensajero, ¿sí? Que es el codón de inicio. ¿Y qué son los codones? Son, bueno, estructuras así tripletes que van a traducirse en aminoácidos. Los aminoácidos se van a unir desde el extremo NH2 hacia el extremo COO, ¿sí? Para formar polipéptidos. Entonces, a ver si había puesto... ¿hasta dónde se lee? ¿Hasta dónde se va a leer? Se lee hasta un codón stop, ¿sí? ¿Cómo recordar cuáles son los codones stop? ¿Sí? No tenés que saberte muchos codones, tenés que saber de 4. 4. Puse 3, 4. Uno es el codón de inicio, AUG, ¿sí? Que es donde empieza la transcripción, y hay codones de terminación. Ayudas memorias, una gran amiga, una amiga grande, una amiga amistosa o una amiga admirable, ¿sí? Entonces ahí puse 3 amigas, son 3 codones de terminación. Estos no codifican para ningún aminoácido, entonces cuando llega alguno de estos 3, el primero que se lea, ¿sí? No hay aminoácido y eso da una señal de hasta acá llegó. Así como un gen inicia un promotor, el cierre de la traducción del ARN mensajero se cierra con un codón stop, que la palabra ya te indica que hasta acá llegaste, ¿sí? AUG, UGA, UAA, ¿sí? Una gran amiga, una amiga grande o una amiga genial, no sé, ponele las palabras que quieras, ¿no? Y si te ayuda bien, y si no te ayuda, busca tu memotécnica también. Bueno, vamos a volver a la pregunta que nos llevó a hacer todo esto, ¿sí? Porque empezamos por acá la historia, para no hacer una historia sin fin, vamos. El promotor de un gen es una región, como dijimos recién, y dice, es una secuencia de nucleótidos que permite la unión de, bueno, sabemos que el promotor de un gen, para generar genes vas a estar en la transcripción. Transcribís ADN a ARN. Entonces, la que va a actuar es la ARN polimerasa.
Entonces no tenés ni la ADN polimerasa, porque no habría promotor, habría ORI en todo caso. Permite la unión del ARN mensajero al ribosoma, eso es traducción, y ahí está la peptidtrans. Bueno, el transcripto primario del spliceosoma, eso es otro tema que ahora lo vamos a ver. Entonces la respuesta correcta es la A, del ARN polimerasa al ADN. Permite que el ADN polimerasa se una al ADN. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Vamos bien? ¿Se entiende con claridad? Ok. Toma este momento como un sí, Maru, vamos re bien. Sigamos con la próxima. Ahí va, vamos bien, se entiende claro. Bueno, bien, bien. Y las chicas, muy bien. Vamos con la número 2. ¿Qué dice así? A través del corte y empalme alternativo puede obtenerse más de un único polipéptido a partir de un mismo operón, codón, transcripto primario, ARN policistrónico. Bueno, el corte y el empalme se puede llamar splicing también, así que le pregunté a inteligencia artificial qué era el splicing, para que nos cuente, ¿no? Y es un proceso por los cuales los exones de un gen pueden ser unidos en diferentes combinaciones para formar múltiples variantes de ARN mensajero. Es decir, el gen puede tener exones que se pueden unir de diferente orden, de diferente forma. Ahora vamos a ver una imagen y nos va a quedar mejor, ¿sí? Y por lo tanto, si se pueden unir de diferentes órdenes, van a traducirse dando diferentes traducciones de aminoácidos, por lo tanto, diferentes proteínas. Este proceso es muy importante porque permite que en un solo gen se generen diferentes proteínas, es decir, diferentes proteínas con funciones distintas, lo que genera que haya diversidad de proteínas y si hay más complejidad de proteínas, tenés más funciones que puedes hacer, ¿no? Entonces te permite que el organismo mantenga su complejidad. Esta pregunta, cuando te ponen la de ARN policistrónico, puede ser que te maree. ¿Por qué? Porque el objetivo del ARN policistrónico también es formar diferentes tipos de proteínas. Pero no es lo mismo el splicing alternativo, que es un mecanismo para formar diferentes proteínas, que tener un ARN policistrónico. Entonces vamos a intentar despejar esa diferencia, ¿sí? Que tengas bien en claro las dos cosas. Bueno, por un lado, después de la transcripción en eucariotas, esperen que me lo voy a olvidar. El ARN policistrónico está solo en procariotas, solo en procariotas. Y el corte y empalme, o sea, el splicing, es solo de eucariotas. Listo. Tenía miedo de olvidármelo, capaz que después se lo digo otra vez, pero bueno. Entonces, cuando se forma el ARN mensajero en eucariotas, es un ARN inmaduro, y ahí está Nelson, bueno, gozando que esté inmaduro, pero no importa porque le vamos a hacer cositas para que madure, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que es inmaduro? Significa que en toda una hebra de ADN lineal, del ADN eucariota, tenés muchas regiones que no te aportan nada, ¿sí? Son como plantas que están ahí que no hacen nada, que no dan información. Plantas de las decorativas, ¿no? Como un potus que está ahí tomando sol. Bueno, esas porciones que no te dicen nada, no tienen información, y hay mucha cantidad de eso, se llaman intrones. Por lo tanto, cuando vos tenés que formar un ARN mensajero, vos necesitas que haya un mensaje. Imagínate que yo te doy la clase de esta forma. Te cuento algo. Estoy 10 minutos así. Al ratito te hablo 2 segundos. Y después 15 minutos más así. En el momento que tengas que recibir la información, así, dale, Maru, resumamos.
Entonces, si vos tenés la posibilidad de editar mi clase, seguramente esos momentos así los vas a recortar, ¿sí? Bueno, esa idea de cortar las partes que no te dicen nada, ya las tienen las células en tu cuerpo, lo están haciendo todo el tiempo. Eso se llama corte y empalme. Entonces, el ARN inmaduro tiene exones, que son lugares con información, que codifican información, e intrones. Hay una estructura que se llama spliceoma o spliceosoma. A veces se escribe spliceoma en inglés, ¿sí? Que a mí me hizo acordar a los del espacio, ahí van a aparecer, van a ver. ¿El spliceosoma qué es? Es una proteína, un complejo de proteínas con ARN, que van a encargarse de sacar estos intrones, cortar y empalmar los trozos de ARN mensajero que sí dan información para generar proteínas. Entonces van a eliminar los intrones o las secuencias que se dicen no codificantes, o sea que no tienen información, y unen los exones o secuencias codificantes, para formar un ARN mensajero maduro, ¿sí? Recordá que el ARN mensajero maduro, a la vez, tiene que salir del núcleo. Y afuera del núcleo está lleno de enzimas que van a venir a digerir, que van a decir, ojo con lo que sale el núcleo entonces. Le van a agregar en la parte del extremo 5' un capuchón, y en la parte 3' y en una cola de adenina muy larga, de más o menos 200 nucleótidos de adenina, por eso se llama cola poli-A, poli de muchos A. Bueno, a mí este spliceoma me hizo acordar a los del espacio, ¿no? Como que están ahí buscando armar... Ay, no se sale este cosito. No, perdón. Bueno, así que pensaba, ahora sí un poquito más, hace un cortecito escuchándolos a ellos, y además que hoy Duki cumple años. Si estás escuchando esta clase en diferido, capaz que ni sabes quién es Duki, pero bueno, es un cantante muy popular en este momento, ponele, y hoy que es 24 de junio, igual que Messi y varios más, cumpleaños. Bueno, me perdí en lo que está. Ah, esto del corte y empalme. Bueno, vamos a escuchar a Duki, ¿sí? Con esta cancioncita para hacer como un mini cortecito. Y si tienen preguntas, las pueden escribir por ahí. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Bueno, corté la música porque después YouTube con los derechos de autor así me anula el video, no lo puedo subir, no lo puede ver nadie. Me pasó alguna vez y bueno, malísimo. Estaba diciendo que los exones son de copia única, sí es una copia única, son secuencias de nucleótidos, así como información que solo está en este exón, por ejemplo. Y los intrones tienen más bien una copia repetitiva, ¿sí? Eso es importante. También recuerda que esto ocurre en células eucariotas, que tenés mucha información al divino botón, y se puede razonar. ¿Por qué? Porque en procariotas, recordás, tenés un solo ADN circular. Entonces, si tenés solamente una molécula de ADN, más te vale que lo único que haya información, sea información que me sirva, ¿sí? Que me sirva. Todo es información codificante en el ADN de las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Eso es bien importante. Bueno, para seguir un poquito, ¿no? Con el splicing alternativo que dijimos recién, esta unión que sea exón 1, 2, 3, 4, puede ser variante, es decir, puede ser que sea exón 1, 3, 4, 2, o que quede exón 2, 3, 1, 4, o exón 4, 3, entonces. De la misma copia, podés ensamblarlo de diferentes formas. Eso es lo que se llama splicing alternativo, ¿sí? Es como pegar de diferentes maneras
a los exones. ¿Para qué? Para que te dé diferentes versiones de diferentes proteínas. Aún así, este ADN es monocistrónico. El ADN de las procariotas de las bacterias es policistrónico. ¿Qué significa? Que imagínate que de cada exón de cada uno puedes generar una proteína distinta. Esta sería proteína 1, proteína 2, proteína 3, proteína 4. Es decir, del mismo fragmento puedes generar diferentes tipos de proteínas. Algo más para decirte, ¿no? De esto de lo que es copiar, o sea, transcribir ADN a ARN para formar ARN mensajero, es que la molécula de ADN tiene que estar en un estado que se llama laxa, tiene que estar abierta, ¿sí? Entonces, voy a compartir una parte que es de una clase. ¿Dónde estás? Clase, a ver si está acá. Te voy a compartir. No, deje compartir ahí. Ya va, ¿eh? Téngame paciencia, por favor. Ahí va. Bueno, esta es parte de la clase más del curso, ¿sí? Donde hablamos del núcleo. Ahí vamos a ir un poquito más a ciclo celular, en esta clase también. Muy bien. Los cromosomas y la cromatina. Aprovechamos para estudiar o repasar un poquito de esto. Como te decía hace un ratito, cada cromosoma es una molécula única de ADN. Esta molécula puede estar duplicada o simple, pero es una molécula que forma un cromosoma. Y el ADN en células eucariotas, como es tan largo y hay muchas moléculas dentro de una célula, hay que organizarlo, porque si no es un caos, ¿sí? Así como la ropa en el placar, que no es lo mismo tener un suéter que tener 46, que los tenés que doblar un poco mejor. Bueno, ¿quiénes son los que doblan el ADN? Son las proteínas que se llaman histonas. Entonces, los cromosomas, cuando se unen a proteínas, se llaman cromatina, ¿sí? Esa estructura es cromatina. Y hay varios grados de compactación, ¿sí? Hay varios grados de compactación. Ahora en breve lo vamos a ver, pero antes de eso quiero explicarte esto. Que la cromatina puede estar muy compactada, como si fuese los libros que están guardados dentro de una biblioteca, que están guardados ahí, no los puedes leer, están guardados. O la eucromatina, que está abierto, como un libro que está legible. Vos para transcribir la información te darás cuenta que el libro tiene que estar abierto. Entonces, una ayudita para diferenciar eucromatina de heterocromatina, aparte de la visual, es que eucromatina tiene todas las vocales A, E, I, O, U. Entonces, te puedo ayudar a recordar qué es la que se lee, ¿sí? Porque cuando aprendes a leer, lo primero que te enseñan son las vocales. La eucromatina también se puede llamar cromatina laxa, que el nombre te puede llevar a deducir que es una cromatina laxa, es contracturada, sí que está abierta para ser leída. La heterocromatina o cromatina densa está concentrada, compactada. Dentro del ciclo celular se compacta, se convierte en heterocromatina toda cuando es la división celular, ¿sí? Bueno, eso es importante. Te quería decir algo más, pero me estoy olvidando, estoy un poco olvidadiza hoy, pero no importa, vamos a volver a la de atrás, compartir la pantalla en la que estamos para poder volver a responder la pregunta 2. Entonces, atrás del corte y empalme alternativo, ¿qué se puede obtener? ¿Sí? ¿Qué se puede obtener? Entonces, vas a obtener, a partir de un mismo, obtenerse más de un único polipéptido a partir de un mismo, bueno, la respuesta correcta es a partir de un mismo transcripto primario, es la C. Es la C. Acuérdate que el operón está en procariotas. El codón tiene que ver con la traducción, ¿sí? Y la traducción, un codón es 3 letras de ARN mensajero, son 3
letras. O sea, para formar un polipéptido que tenés que tener muchos aminoácidos, necesitas más que 3 letras, necesitas muchas más letras. Y acá la trampita te decía el ARN policistrónico, que es propio de las PROCA y que es de un fragmento del ADN de la molécula circular de las procariotas, puedes lograr obtener varias proteínas. Pero es distinto al corte y empate. Bueno, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 de esa guía de casi 300 preguntas dice así: un nucleosoma es, bueno, seguimos en el núcleo, seguimos en el ADN y en cómo se organiza para estar prolijito adentro de la célula. Recién te decía, el ADN se combina con proteínas que se llaman histonas. Las histonas son varios tipos de proteínas, se asocian al ADN, ¿sí? Y por ejemplo, el nucleosoma es la unidad básica de la estructura de la cromatina, ¿sí? Es como una unidad básica para formar cromosoma más proteína histona, que es el material genético que se encuentra dentro de todas las células eucariotas. ¿En qué va a consistir? Es un segmento de ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas, se dice, ¿sí? Acá adentro hay 8 histonas. No sé si las llegas a distinguir, creo que sí, hay 2 verdes, 2 azules, 2 amarillas, 2 rosadas rojizas, ¿sí? Histonas. Y fíjate que las histonas tienen el número 2, 2A, 2B, 3, 4. Y la histona 1, que es un tipo de histona, no forma parte del nucleosoma. Esa suele ser una pregunta choice, ¿sí? Por eso te lo estoy aclarando. La histona 1 más bien hace como un brochecito externo, no forma parte del octómero de histonas del nucleosoma. Entonces, el nucleosoma ayuda a compactar el ADN para que pueda caber dentro del núcleo celular y protegerlo de daños, ¿sí? Lo enrolla. Hay 2 vueltas de ADN en este octámero de histonas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un nucleosoma? Una porción de ADN eucariota con proteínas histónicas en su interior. Exacto. No es ADN procariota, porque no tiene histonas. Es una porción de ADN eucariota con proteínas no histónicas en su interior. No, las proteínas son histónicas. De una porción de ADN procariota, bueno, esa tampoco. Sabemos que no es ese tipo, ¿sí? Ya que estamos, repasamos, ¿no? El ADN que es circular y único, que está libre, ¿sí? En un lugar de las células proca, en las bacterias especialmente, y en células eucariotas son varias hebras, ¿sí? Que se enrolla y si vos lo vas desarmando vas a encontrar varias histonas, el collar de histonas, los nucleosomas, que son esas estructuras, ahí, y el ADN, bueno, con sus ácidos nucleicos respectivos. Todo es ADN, pero tiene diferentes formas y cantidad sobre todo, ¿sí? Cantidad. Y ya que estamos, bueno, repasemos un poquito que el ADN, la estructura básica, es una doble cadena de ácidos nucleicos que forman lo que se llama la doble hélice. Esta doble hélice hay doble vuelta de cada una de estas en los nucleosomas, ¿sí? Hay alrededor de 160 nucleótidos en cada nucleosoma, hay alrededor. Se sigue enrollando formando un solenoide. Esto se sigue enrollando formando una cromatina extendida, condensada y llega al cromosoma. Hasta el solenoide más o menos, o hasta cromatina extendida, hasta ahí estamos en lo que se llama el proceso de interfase. Hasta acá es legible, es decir, es cromatina laxa, eucromatina. Cuando ya se empieza a condensar la información, o sea, la ARN polimerasa no puede entrar ahí. Entonces, ni la ADN polimerasa no puede entrar, no se puede leer nada, y ahí se forma lo que es el cromosoma que tiene, bueno, en este caso, para llegar al cromosoma, está duplicado el material genético. Ahora vamos a ir un poquito más a eso. Ah, ¿vieron que les dije que me olvidé algo recién? Me acordé lo que les quería decir, así que volvamos ahí. Miren, les voy a hacer que hagan como
un pequeño trabajito, ¿sí? Y que escriban en un papelito 4 letras que podrían ser de los nucleótidos, ¿sí? Yo voy a escribir una T, una A, otra A y una guanina. 4 letras escriban, ¿sí? Ven que está legible, TAG. Si esas 4 letras las concentro y las superpongo, ¿sí? Voy a escribir una T, arriba de la T la A, arriba de la A la otra A, y arriba de la otra A la G. Ven que no se lee, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. La eucromatina es legible y se puede traducir, se puede copiar. La heterocromatina es ilegible, está guardada, está compactada, ¿sí? Ese jueguito quería hacer con ustedes. Volvió internet, se cortó internet. Se cortó la transmisión. Vamos a volver a... Les había dicho que me había olvidado de algo en una diapo anterior, que era esto. Cuando hacemos eucromatina y heterocromatina, les pedí que hagan así como un jueguito con ustedes, que elijan 4 letras de lo que es las bases nitrogenadas, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo la A, la T, la A, otra A y la G de guanina, ¿sí? Ahí, las 4 letras. Están legibles. Esto representa la eucromatina. Pero si las superpongo, las escribo todas juntas en el mismo lugar, una T, una A y una G, se vuelve ilegible, ¿sí? Ilegible. Entonces, la heterocromatina es ilegible a diferencia de la eucromatina. Eso les estaba explicando recién y se fue internet, pero bueno, ahora volvimos. Bueno, me decían ahí por el chat, está, desde que dije de escribir los 4 letras. Me decían, la traducción, ahora lo leo en un cortecito lo que me escribiste, así lo proceso bien, pues son muchas preguntas y volvemos a ver eso que me estás escribiendo, Sole, ¿sí? Vamos a responder esto el nucleosoma. Entonces, el nucleosoma es una porción de... Ahí va. Es una porción de ADN con proteínas histónicas en su interior. Y ahí estamos repasando un poquito y ahí vamos al periodo G1. Les propongo lo siguiente, hagamos 5 minutos reloj de un cortecito, ¿sí? Ahí veo la pregunta que me mandaron y nos vamos con lo que es el ciclo celular, que es como el tema que pensé para completar la clase de hoy, ¿sí? Así que bueno, pueden tomar algún mate, algo así, y en 5 minutos reloj estamos acá.